Buenos días desde el madrugón, el podcast que de lunes a viernes os presentamos las noticias que transcribimos casi literalmente de las primeras ediciones de los periódicos de papel españoles. Vamos con las de hoy, martes 2 de febrero a la 1:33 de la mañana. Os recordamos que este podcast lo tenéis disponible en 8 plataformas específicas para podcast, entre ellas Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Periódico ABC. Biden negocia con los republicanos y la izquierda de su partido se revela. La primera invitación del presidente a la Casa Blanca ha sido para 10 senadores conservadores. Los conservadores le proponen una solución de consenso con un coste 2/3 menor. Los senadores invitados son todos moderados. Trump cambia de abogados a una semana del juicio político. El juicio lo tiene prácticamente ganado Trump, porque 45 de los 50 senadores republicanos votaron la semana pasada en contra de celebrarlos. Uno de los nuevos abogados es un habitual de los programas de televisión conservadores, David Schoen. Periódico El País. Biden trata de pactar el plan de estímulo con los republicanos más moderados. Los militares se hacen con el control de Myanmar, antigua Birmania, y detienen a sus dirigentes, entre ellas la Nobel de la Paz en 1991, Suu Kyi. Estados Unidos y la Unión Europea han exigido la puesta en libertad de los líderes políticos civiles y la vuelta al proceso democrático. La gobernanta nunca se enfrentó a los cuarteles por el trato a los rohingyas. Periódico ABC. Myanmar regresa a la dictadura tras el golpe militar. El ejército detiene a sus dirigentes alegando un fraude electoral. Temor a que se agrave la persecución de los rohingyas. La transición democrática birmana empañada por el éxodo de esa minoría. Para el periódico La Vanguardia, India y China compiten para aumentar su influencia en Birmania. Seguimos con el periódico ABC. Protesta transnacional y sin liderazgo contra las restricciones en Europa. En Bruselas se produjeron este fin de semana 488 detenidos, en Países Bajos 38 y en Dinamarca 3 manifestantes acusados de delito de odio por quemar un maniquí disfrazado de la primera ministra danesa. Para el periódico El País, el presidente de la República, Mattarella, de la República Italiana, evalúa hoy la formación de un nuevo gobierno. El líder de la oposición, Renzi, asegura que Italia tendrá un ejecutivo antes del fin de semana. Marine Le Pen recorta distancias con Macron ante las elecciones del 2022. 5 civiles muertos en un ataque contra un hotel en Somalia. 4 yihadistas fallecen en el asalto asumido por el grupo Al-Shabaab. Según el periódico El País, Bruselas contará con 380 millones de vacunas en el segundo trimestre. Pfizer entregará 75 millones más, el doble de lo previsto. La vacuna de Janssen llegará en marzo y la de Novavax a partir de abril. La presidenta de la Comisión Europea señala que será posible haber vacunado al 70% de la población adulta al final del verano. Periódico La Vanguardia. España ofrece ayuda a Portugal ante el colapso hospitalario. Sus UCIs están al 94% de ocupación. Los controles fronterizos impuestos por Francia para limitar la pandemia afectan a 200.000 camiones españoles. Italia reabre la restauración en gran parte del país. Periódico El Economista. El paro de la zona euro crece un punto y alcanza el 8,2%. La economía de Estados Unidos cayó un 3,5% en el 2020. Hacienda incluirá el Bitcoin en el modelo 720 contra la evasión. España baja la potencia nuclear para dar entrada a la eólica. La semana laboral de 4 días elevará los costes al 42% de las empresas. Periódico ABC. El régimen de las empleadas
de hogar se hunden y pierde 21.000 afiliados. Hacienda reforzará con Big Data el cerco a las residencias fiscales ficticias. Periódico 5 días. El AVE a Murcia alcanza el 95% de su ejecución, con la llegada a Elche y Orihuela. La constructora ACS reconstruirá una pista del aeropuerto Love Field de Dallas por 100 millones. El recibo de la luz sube de media un 18% en enero. La televisión de pago roza los 8 millones de clientes, pero sus ingresos se desinflan. El sector juguetero aguanta el tipo en la pandemia con una caída de ventas de solo el 7%. Vamos con las noticias nacionales españolas. Periódico ABC: Sánchez bloquea en el Congreso las leyes anti-COVID. El Congreso solo ha aprobado 3 de las 23 leyes urgentes de la pandemia. 13 de los 16 textos que se lanzaron durante el primer estado de alarma aún siguen en tramitación. Esta lentitud contrasta con la rapidez de su reforma ideológica como el Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno ofreció tramitar estas leyes a cambio de que se convalidaran sus decretos. Por contra, los parlamentos europeos están en pleno rendimiento pese a la crisis sanitaria. Por ejemplo, Reino Unido, los parlamentarios fueron convocados en Navidad. Esquerra Republicana vuelve a retar a Sánchez y lleva hoy al Congreso la amnistía y la autodeterminación. El Gobierno catalán retrasa el envío de los informes del tercer grado a los presos del procés y frena a la Fiscalía. Vox lleva a Europa la violencia contra sus actos en Cataluña y también se querella contra Twitter por la imputación falsa de un delito de odio. El cantante Luis Llach apoya a las CUP y se aleja de Esquerra y de Junts. Periódico El País: los condenados por el proceso unidos contra el efecto Illa. Llaman a una estrategia unitaria del secesionismo sin concretarla. El manifiesto que leyeron reivindica la amnistía y el derecho a la autodeterminación. El voto por correo en Cataluña ya dobla al emitido en el 2017. Junts promete que su gobierno vetará la contratación de empresas del IBEX. Varones del Partido Popular y del PSOE pide que se prime los costes por la despoblación. Según el periódico La Vanguardia, Ciudadanos intenta animar su campaña con un vídeo del asedio al Parlamento. Enero cierra con el peor mes de la pandemia desde la primera ola. En este mes, en enero, se registraron un tercio del total de los diagnosticados. Se produjeron 8.000 muertos y las UCIs están al 45% de ocupación. Los casos empiezan a descender, pero el país aún se encuentra en riesgo extremo. Esto es todo por hoy. Os deseamos un feliz martes.